Cuarto y último bloque de programa, compartimos la segunda entrevista que grabamos a Rosendo Fraga, uno de los analistas políticos más destacados de la Argentina. Señor director, si es tan amable. Rosendo, se habla mucho de mejorar la calidad institucional. ¿Por dónde se puede comenzar? Bueno, esto para Argentina es vital. Fíjese que en el mes de noviembre fue presentado el Foro Económico Mundial, el estudio sobre riqueza en recursos humanos. Y Argentina es el 9º país del mundo en su riqueza en recursos humanos. Fue presentado en noviembre, como anualmente, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Y Argentina es 46 sobre 180. No está mal. Antes estuvo mejor, pero no está mal. Es el segundo de América Latina inmediatamente después de Chile. Pero fue también presentado el informe anual de Transparencia Internacional. Argentina en corrupción aparece 105 y número 14 de América Latina. Entonces, fíjense, es una Argentina que, si lo vemos en recursos humanos, tiene una inmensa oportunidad. Lo vemos en calidad de un desarrollo humano, bueno, es un país, no es lo que fue, pero mantiene en el contexto latinoamericano una posición de claro primer lugar después de Chile, segundo lugar. Lo miramos en corrupción, y en cambio acá es donde la Argentina es el gran déficit, ¿no es cierto?, que tiene la Argentina. El punto débil de la Argentina está en todo lo que tiene que ver con lo institucional. ¿No es cierto? Llámese la corrupción, llámese independencia de poderes, llámese reglas de juego, ¿no es cierto? Y evidentemente este tema, a un país como la Argentina, es un gran obstáculo para poder aprovechar en plenitud las primeras cuestiones, la enorme oportunidad que significa para la Argentina, su riqueza en recursos naturales y su capacidad en materia de desarrollo humano. Ahora, ¿por qué se da esta brecha entre calidad de capital humano y niveles de corrupción? Bueno, sabe que es el único país que es así. Es decir, porque hay una correlación muy fuerte entre desarrollo humano y, por un lado, ¿no es cierto?, y corrupción. Cuando más desarrollo humano, menor corrupción. Cuando menos desarrollo humano, más corrupción. El único país que rompe la tabla es la Argentina, que puede ser segundo en desarrollo humano en América Latina y 14 en corrupción al mismo tiempo. ¿No es cierto? Y esto, yo creo que yo no tengo una explicación única, ¿no es cierto?, sobre este tema, una hipótesis única. Sí, el fenómeno es claramente observable, palpable, registrable. Yo creo que quizás tenga que ver un poco por la inestabilidad. La constante inestabilidad política en la Argentina ha hecho que las reglas de juego no se tengan, ¿no es cierto?, como prioridad, que los argentinos vivan al día. El sálvese quien pueda. Es más, hace algunos años, 20 años, había una frase entre los jóvenes que era durísima. Cuando alguien le iba bien, decían, roba bien. Cuando alguien le iba bien. Entonces creo que lo que ha tenido como consecuencia todo esto es una profunda crisis de calidad institucional, incluso una crisis moral. Además, el argentino, Borges decía, el problema del argentino es que para el argentino robar el Estado no es robar, porque el Estado es algo ajeno. En alguna medida es un argentino que es muy solidario en lo familiar, muy solidario con su gente próxima, y después tremendamente solidario en la parte estatal. ¿Esto qué implica? Si el Estado no reconstruye su prestigio, ¿no es cierto?, va a ser muy difícil que esto se corrija, porque hay una situación donde entre el Estado y el ciudadano hay como un bloqueo, como una brecha. Ahora, tratando de entender las causas de la corrupción, ¿no hay una correlación directa entre intervención del Estado y corrupción? Porque según el último informe del Banco Mundial, Doing Business, haciendo negocios, la tramitología, la burocracia sigue siendo muy alta en la Argentina. Está bien, es decir, yo lo plantearía así: con más regulación y más intervención estatal, más chance o riesgo hay de corrupción. Yo creo que esto tampoco es algo automático, ¿no es cierto? Pero esa es la tendencia. Y evidentemente en Argentina esto es un tema, ¿no es cierto?, que está jugando, como otros países también, donde hay paradoja también, ¿no es cierto? Los niveles de corrupción de Rusia y China, que están bien posicionados en materia de recursos naturales, son muy altos también, ¿no es cierto? Y esto también, pero quizás lo que estos países tengan sean reglas de juego claras. Entonces, el problema que tiene Argentina es un problema ético en la corrupción y un problema institucional, pero también tiene este problema de falta de reglas de juego claras. A veces hay países con nivel de corrupción, pero que un inversor, que un empresario sabe dónde están, cuáles son, los prevé, los cuantifica y los carga en su riesgo. El problema de la Argentina es que nunca se sabe bien qué va a pasar. Ahora, a nivel de sociedad civil, ¿tenemos en claro esto? ¿Valoramos la calidad institucional? No, el problema es que yo creo que el argentino, vuelvo a esta idea de Borges de que el Estado es ajeno, entonces robarle al Estado no es robar. Donde yo creo que un poco la sociedad argentina está muy autojustificativa. Como los políticos supuestamente son malos, los gobiernos roban, etcétera, etcétera, eso autojustifica conductas también negativas.
Entonces se produce una brecha entre una moral individual y una moral social ¿no es cierto?, o colectiva, y esto es un punto muy importante para corregir, porque en última instancia, nos guste o no nos guste, hay una correlación entre la política y la sociedad. Es muy difícil, ¿no es cierto?, decir que no hay una desconexión absoluta entre política y sociedad. ¿Cómo evalúa el grado de participación de la sociedad civil? Bueno, algo de lo que ha planteado indica que es baja. ¿Cómo se puede revertir y lograr más participación en la cosa pública? La participación en la cosa pública de la sociedad civil es inconstante. Es como que la sociedad civil participa por explosiones, por espasmos, por momentos, y después se desactiva. No sostiene los reclamos. Lo plantea en algunos momentos extremos de crisis, pero después no lo sostiene. Y al no sostenerlos, esto hace de que en realidad no cambie. Muchas veces han habido hechos que parecía que iban a cambiar todo. Parecía que Bloomberg con su participación iba a cambiar todo, después no fue así. Parecía que el campo iba a cambiar todo, esto después, ¿no es cierto?, no fue así. Entonces hemos tenido en esta década fenómenos de participación de cientos de miles de personas en la calle reclamando, pidiendo cambio, pero que después no se sostienen. Y el otro punto, además no aparecen líderes políticos con capacidad de transformar esa vocación de cambio en programas viables y posibles. ¿Cómo ve la responsabilidad de la dirigencia empresaria en esta necesidad de cambio que hay en la Argentina? Yo creo que es muy importante. Yo he dicho que hay una relación entre sociedad y política, y el empresariado es una parte muy importante, ¿no es cierto?, en una sociedad. Me parece que en alguna medida al empresariado, igual que la sociedad, las sucesivas crisis lo han hecho muy cortoplacistas. ¿No es cierto? Se mira el corto plazo, no hay una visión de largo plazo, y entonces lo que se trata es de administrar la situación de hoy, aprovechar las oportunidades de hoy, y no hay realmente un debate, un esfuerzo para pensar el país y la Argentina, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Si yo dijera, me parece una crítica que le haría al empresariado, como a toda la dirigencia argentina, es su exceso de visión de corto plazo y su olvido del largo plazo. Rosendo, yendo a lo que pueden ser los posibles escenarios electorales para el 2011, ¿cuáles ve como más probables en cuanto a candidatos? Bueno, en 11 meses mucho puede cambiar. Para no centrarnos en Argentina, en Brasil, se acaba de tener elección presidencial, un año antes de la elección, Serra, candidato opositor, llevaba 20 puntos de ventaja. Un mes antes, la candidata oficialista Dilma, 20 puntos, al día de la elección fueron 10. Y en Colombia pasó algo parecido con Mocus, el candidato opositor, que en algún momento parecía que iba a ganar y después cayó. Entonces, 11 meses es muchísimo tiempo. Y la Argentina en los últimos 40 días nos ha confirmado esta, yo llamo volatilidad electoral. Hace 40 días, las encuestas que mostraban que podía haber una segunda vuelta entre Kirchner o Cristina y Alfonsín, y que ganaba Alfonsín. Hoy muestran que Cristina puede ganar en la primera vuelta, y esto pasó en 40 días, ¿no es cierto? Y esto puede volver a cambiar, ¿no es cierto?, hacia adelante. Yo lo que veo como fenómeno, pero fíjese, Colombia y Brasil, un año antes de la elección, no tenían claro quién ganaba, pero sí tenían claro los dos ejes de la política. Hoy la Argentina no tengo claro no solamente quién va a ganar, sino cuáles van a ser los dos ejes. Es decir, esto va a un planteo clásico, peronismo y radicalismo del otro lado, o esto puede el peronismo dividirse como se dividió en las últimas 2 elecciones presidenciales, o a lo mejor puede Macri polarizar. Bueno, creo que las tres cosas. Es decir, ni siquiera tenemos en claro los ejes de las opciones políticas, porque no tenemos sistema de partidos, sistema de alianzas, sistema de coaliciones políticas, ¿no es cierto?, en este punto. Cristina va a ser candidata, sería la lógica. ¿Por qué la lógica? Porque si puede ganar, si tiene posibilidad constitucional de serlo, y el kirchnerismo sin el poder probablemente desaparece como expresión política momentánea del peronismo, como pasó con el menemismo. Ahora, nadie está seguro si Cristina finalmente lo va, ¿no es cierto?, lo va a hacer. Cristina se corre al centro, más hacia el peronismo, y se aleja un poco a la izquierda. Bueno, algunas señales hay en esta dirección, pero esto sería exactamente lo contrario de lo que se esperaba hace 40 días. Hace 40 días solo revisa la idea de la militancia kirchnerista, que Cristina iba a profundizar el modelo. Entonces, creo que esto es tremendamente... Y el peronismo tiene esta capacidad de que puede tener la Cristina, que puede tener una coalición que llega hasta Bonafini, un productor de soja como Reutemann, que un productor de soja es lo más opuesto a alguien como Scioli, que es oficialista, pero se mueve con una total independencia. Scioli acaba en la provincia de Buenos Aires llegar a un acuerdo con radicales, socialistas, peronismo disidente, el GEN, para sacar el presupuesto por consenso y reduciendo sus superpoderes. Muestra en la provincia el modelo político totalmente distinto al del gobierno nacional. Y entonces me parece que esta capacidad que tiene el peronismo de representar cada vez sectores más antagónicos, diferentes, contradictorios, es el gran tema de la política argentina en 2011. Rosendo, como para terminar, ¿por qué en la Argentina aún no se ha formado una coalición o un partido de centro-derecha amplio y con posibilidad de llegar al poder? Yo creo que esto pasa para el centro-derecha y el centro-izquierda, porque no hay por centro-derecha y no hay por centro-izquierda. Acá yo voy a dar 2 explicaciones, que es una sola.
Primero, el eje de una coalición de centro-derecha en cualquier país es el empresariado. El eje de la coalición de centro-izquierda son los sindicatos. Y acá ni el empresariado es eje del centro-derecha, ni los sindicatos son eje del centro-izquierda. Y esto le quita a las opciones político-ideológicas la base de sustentación socioeconómica. Primero, creo que es el primer... Y segundo, porque el peronismo, en menor medida el radicalismo, son fuerzas políticas que ocupan todo. Peronismo es izquierda y derecha al mismo tiempo. Lo estamos viendo, puede ser Reutemann y Scioli por un lado y Cristina y Bonafini de otro lado al mismo tiempo. Y esto me parece que también, desde el punto de vista de la política argentina, ha conspirado contra la organización de una política más racional. Rosendo, gracias por su tiempo. Compartíamos así la entrevista que grabamos con Rosendo Fraga, analista político, el agradecimiento a Marcelo Loyarte y Gustavo Millet de la Fundación Patagonia por la posibilidad de grabar esta entrevista. Un comentario sobre algunos de los puntos de la conferencia de Rosendo Fraga. Destacó la falta de visión de largo plazo que tenemos en Argentina y que nos lleva a concentrarnos en la coyuntura, en lo inmediato. Habló de la brecha entre el intelecto y la política. Él dijo que los intelectuales tenían poca capacidad para llegar a la sociedad y los políticos, por otro lado, miraban con desconfianza a los intelectuales. Uno de los asistentes a la conferencia me planteó la siguiente pregunta: si la clase política estaba preparada para el cambio. Y Rosendo Fraga respondió con otra pregunta: ¿está la sociedad, la dirigencia social y empresaria preparada para el cambio? Y me pareció muy interesante el punto, porque muchas veces tendemos a ver esta necesidad de cambio como espectadores, a esperar el cambio como quien espera que mejore el clima, cuando en realidad, como ciudadanos, tenemos que vernos como parte de ese cambio, la proactividad. Como decía Edward Deming, el gran gurú de la calidad, no habrá cambio sin transformación personal. Gracias por estar y acordate, confía menos en los gobiernos y más en tu propia capacidad.